El trismus es la contracción tónica de la musculatura masticatoria que provoca una restricción o limitación de la abertura bucal. Es decir, el músculo se contrae fuertemente, el paciente lo tiene contracturado el músculo, y esto hace que el paciente no pueda abrir la boca normalmente. Cuando viene a la consulta, nosotros les decimos que abra la boca y vemos estas características. Esa fase de esfuerzo, el paciente no solamente que hace fuerza para intentar abrir más la boca, sino que le duele, tiene dolor. En este caso, fíjense que está bastante limitada la apertura, y en este caso el paciente, al no poder abrir, lo que hace es protruye la mandíbula y tiene una limitación en esa apertura bastante marcada. En cuanto a la clasificación etiológica, decimos que hay causas articulares, extraarticulares y neurológicas, ¿sí? Estas son formas del trismus. Forma articular, extraarticular, neurológica. Las que afectan exclusivamente a la articulación, las que afectan a estructuras anexas a la articulación, pero indirectamente afectan a la articulación, y las neurológicas. En las articulares, es decir, las que afectan exclusivamente a la articulación y las que son específicas de ahí, tenemos las traumáticas, que pueden ser por traumatismos directos en la articulación o alejados a ellas, pero que la afectan. Por ejemplo, un traumatismo directamente sobre la zona del conducto auditivo externo, que produjo algún tipo de alteración, una fractura, una inflamación de la articulación, pero por un traumatismo directo. Otras que son alejadas, por ejemplo, una caída de un paciente y se golpea el mentón, y por compresión del cóndilo sobre la articulación genera una inflamación, un aumento de líquido dentro de la articulación, y si bien el traumatismo fue alejado, la afectación es dentro de la articulación, ¿sí? O se afectó por ahí, se comprimió el disco interarticular y se lesionó. Entonces ahí tenemos una afectación dentro de la articulación, pero por un traumatismo que fue alejado a ella. Las infecciosas, que es cuando algún agente etiológico entra dentro de la articulación, que puede venir por vía hemática, por inoculación o por iatrogenia, y esto se puede dar comúnmente cuando ustedes realizan una anestesia en el maxilar superior, a los pósteros superiores. Recuerden que va en fondo de surco, a la altura del segundo molar, con una dirección hacia atrás, hacia afuera y hacia arriba, y les dicen, a ustedes generalmente en anestesiología le dicen una longitud de aguja. Esa longitud no es arbitraria ni es por ocurrencia, sino que es para justamente no producir iatrogenias o alguna inoculación dentro de la articulación. Cuando hacemos una introducción de la aguja un poco más allá de lo que nos dice lo que nos dice la literatura de cuánto tenemos que hacerlo, podemos llegar a inocular la anestesia dentro de la articulación. Más allá de lo que sea la anestesia, no tendría tanto, sí afecta, pero no tanto, pero lo que hacemos es arrastrar bacterias desde la cavidad bucal hacia la articulación. Esto genera una infección dentro de la articulación que se puede volver bastante grave. Después, enfermedades sistémicas, que son enfermedades autoinmunes como artritis reumatoidea o colangenopatías, que afectan cualquier articulación del organismo, del cuerpo, y también puede afectar la temporomandibular. Y blastomatosas, que son neoplasias que afectan a la articulación y muchas veces son patologías neoplásicas que afectan al cuello del cóndilo o al mismo cóndilo. Después tenemos las extraarticulares, que también hay infecciosas o inflamatorias, pero que no están dentro de la articulación, que están en estructuras anexas o cercanas a ella y que por compresión afectan a la articulación. Es decir, por ejemplo, la pericoronaritis de tercer molar. Si a alguno de ustedes les está saliendo el tercer molar, se habrán dado cuenta que en algún momento, cuando aparece alguna cúspide de ese tercero, se inflama la zona donde está por salir. Eso se denomina pericoronaritis. Peris, alrededor, corona de la corona del diente, itis, inflamación, se inflama e infecta la encía de alrededor de la corona de ese tercer molar. Eso genera una inflamación y una pequeña infección que nos va a producir una restricción de la apertura por compresión de la zona. Lo mismo sucede cuando
hay un paciente que tiene un absceso en un segundo molar superior, por ejemplo, ese absceso genera una colección purulenta en la zona, con lo cual comprime la articulación y nos evita que podamos abrir completamente la boca. Físico-química, pacientes que están siendo tratados con radiaciones en patologías neoplásicas, neoplásicas malignas. Blastomatosas, que son tumores, por ejemplo, en zonas vecinas como la parótida. Esta parótida adquiere dimensiones más grandes de las que tiene por ese crecimiento tumoral y eso comprime la articulación y evita que uno pueda abrir completamente la boca o restringe o desplaza los movimientos por compresión. Lo que les decía, una forma extraarticular infecciosa, esta es un absceso en la zona del primero o segundo molar superior que generó un gran aumento de tamaño en la zona por colección purulenta. Esto comprime las zonas periféricas o zonas vecinas a la articulación y hace que no podamos abrir bien la boca. Entonces lo que se hace acá es un drenaje, se hizo una incisión, se puso un dren y empieza a drenar la colección purulenta para que se descomprima la zona y el paciente pueda tener una abertura normal. Y las neurológicas, que pueden ser por infecciosas bacterianas, por ejemplo tétano, tóxicas si está tomando algún tipo de medicamento que afecta a la articulación, blastomatosas, donde hay patologías malignas de nervios periféricos o algún tronco nervioso, o enfermedades degenerativas nerviosas, como la enfermedad de Parkinson. El trismo va a afectar la comunicación, porque el paciente no va a poder hablar bien por esa falta de apertura bucal, por ese dolor que tiene al intentar abrirla. La alimentación, ¿sí? No va a poder alimentarse bien. Y lógicamente que la higiene bucal. Entonces, si no mejoramos estas tres condiciones, la afectación va a ser general. Se cambia el estado general del paciente al no poder realizar ninguna de estas tres características, ni la comunicación, ni la alimentación, ni la higiene bucal. Por eso esto hay que solucionarlo rápidamente. En la historia clínica vamos a evaluar en el estado actual los movimientos mandibulares, la amplitud de esa apertura, cuánto abre la boca y lo vamos a marcar en la historia clínica, los síntomas y la localización, dónde están los dolores o dónde está la compresión o dónde está la presión, si existe algún tipo de asimetría, vamos a mirar principalmente, hacemos apertura y cierre de la boca lo más que se pueda, vamos a mirar desde una posición posterior y desde arriba del paciente y vamos a ver si hay desviación hacia un lado u otro de la mandíbula. Recordemos que siempre la mandíbula se desplaza hacia el lado afectado. Si la mandíbula se desplaza hacia el lado derecho, es el lado afectado o la articulación afectada es la derecha. Eso es porque está disminuido la movilidad, la traslación y la rotación de ese lado, entonces eso hace que hacia ese lado se gire el movimiento. En la articulación vamos a evaluar la dinámica, cómo se mueve, los síntomas, si hay síntomas tanto a la palpación como a los movimientos, y si hay algún ruido. Estos ruidos se determinan desde el punto de vista táctil, es decir, cuando nosotros palpamos hay algún tipo de sensación de que se traba o que produce un salto, o bien es un lugar palpable, es decir, dentro de la cavidad bucal el único lugar que se puede auscultar es la articulación, entonces auscultamos y escuchamos ambos lados, y si vemos que escuchamos que en algún lado hay ruido, bueno, lo marcamos dentro de la historia clínica. En cuanto a la musculatura, vamos a evaluar el tamaño, si de los dos lados está un tamaño igual, si hay una simetría, o si notamos que es bastante considerable el tamaño de esa musculatura masticatoria. El tonismo, tocamos la musculatura, vemos cómo está la consistencia, si bien el paciente está relajado puede tener una consistencia firme, entonces nos damos cuenta que hay una contractura muscular, y si cuando palpamos esa musculatura hay algún tipo de dolor. En cuanto a la oclusión, vamos a ver el examen dentario y vamos a determinar si hay piezas dentarias que están con desgastes, si hay piezas dentarias que están con fracturas, con movilidad.
Entonces ahí vemos que hay signos de bruxismo, que son esos. Principalmente los signos de bruxismo los vamos a buscar en puntos claves, como ser los caninos, las cúspides de los caninos, cómo está ese desgaste, en los incisivos centrales, si los bordes incisales están desgastados en forma de filo de cuchillo. Esas características tenemos que tenerlas en cuenta y ir marcando la historia clínica. En cuanto a los exámenes auxiliares, vamos a determinar algún tipo de alteraciones por medio de las radiografías. Vamos a ver si hay afectaciones en la articulación, en los elementos articulares óseos, que pueden ser aplanamientos del cóndilo, que pueden ser disminución del tamaño del cuello. Vamos a ver simetrías de ambos lados de la articulación. Vamos a mirar si hay algún signo de alguna fractura previa. Todas esas características tenemos que mirar y ir marcando la historia clínica. Y los exámenes de laboratorio, que principalmente son para ver si hay algún tipo de problema infeccioso en este paciente o algún problema de alteración de algunos de los elementos de la sangre que nos llamen la atención. La detección del trismus, ¿cómo vamos a darnos cuenta si el paciente está con un trismus o hay una restricción de la abertura bucal? Hacemos la prueba de los 3 dedos. Decimos al paciente que con 3 dedos suyos, del paciente, no nuestros, porque puede ser un paciente menor y nuestros dedos son muy grandes y lógicamente que no van a entrar, entonces el paciente tiene que intentar poner 3 dedos, uno sobre otro, y colocarlos dentro de la boca. Si el paciente esos 3 dedos los puede introducir entre ambas arcadas dentarias, decimos que la apertura es normal. Ahora, si el paciente solo puede colocar 2 dedos, hay una restricción funcional de la abertura bucal, y ahí ya tendríamos que estar sospechando de algún tipo de disfunción temporomandibular. Los signos y síntomas principales del trismus son el dolor en los músculos masticadores y en la articulación, como dijimos, siempre evaluando desde la parte semiológica que ya vimos, que era palpación de la articulación, visualización de la apertura y cierre. Limitación moderada de la abertura bucal, cuando es moderada, si el paciente puede meter 2 dedos solamente dentro de la boca, y ya tenemos una restricción de la abertura bucal, ahí tenemos que tener en cuenta ya que esa abertura no es normal. Ligera hipertrofia maceterina bilateral, es decir, si los músculos maceteros, los que determinan la cara del paciente, están un poquito más grandes de lo que deberían ser, y eso ahora vamos a ver una imagen para que entiendan cómo sería verlo un poco más grande. Abrasión de la dentaria oclusal, si las piezas dentarias están desgastadas. Cambios en el radiológico en el periodonto de inserción, si esas radiografías periapicales que vemos, el ligamento periodontal o el espacio periodontal está ensanchado, o tenemos algún tipo de reabsorción ósea, tenemos que nos tiene que llamar también la atención. Si hay movilidad dentaria, sin presencia aparente de periodontitis, o si hay algún tipo de parestesia bucal, si algún lado de la boca tiene una parte anestesiada, o si hay una hiperalgesia, si hay un dolor más marcado en algún lugar, en una zona de la cara, o en el labio, o en la lengua. Esas características son principales para determinar este trismus. Bueno, en cuanto a tratamiento, vamos a ver muy poco, simplemente para que ustedes tengan una orientación sobre lo que se hace, porque no nos compete la parte de tratamiento, pero de acuerdo a la etiología, vamos a mandar al paciente o que se haga tratamiento kinesiológico. Hay otros que son quirúrgicos porque afectan a la articulación y tiene que ver con afectación más grave, de la cual la única solución es la quirúrgica, o hay algunos dispositivos mecánicos para ir generando que esa apertura bucal sea cada vez mayor y progresiva, digamos. Ahora vamos a lo que es el bruxismo. En cuanto, perdón, me quedé en estos dispositivos mecánicos, hay un dispositivo que se llama Terabyte, que lo que hace es colocar una platina superior e inferior y se le va graduando diariamente una abertura mayor. Entonces fuerza que la articulación vaya abriéndose un poquito más todos los días.
¿Se entendió acá lo que es trismus? ¿Quedó claro? ¿Hay algún tipo de consulta que quieran hacerme? Perdón, Claudio, ¿cómo te va? O sea que el tratamiento, nosotros hacemos el diagnóstico en nuestro consultorio y derivamos, No, ¿no es lo que cierto? pasa, sí, si no estamos capacitados, digamos, para el tratamiento de lo que es la articulación, que es una especialidad, y que lógicamente hay que tener una preparación, sí, derivamos a alguien que lo haga. Sí. ¿Algo más que me quieran preguntar? Nada, bien. Seguimos entonces con bruxismo. Bueno, el bruxismo es la hiperactividad no fisiológica de los músculos masticadores. Es un hábito inconsciente, parafuncional de contactos oclusales repetidos, constantes o intermitentes. Dependiendo de qué tipo de bruxismo hablamos, es constante o intermitente. Entonces, es una hiperactividad no fisiológica de los músculos masticadores. Es decir, es una actividad de esos músculos que no es normal, que no es fisiológico, que no está dentro de los parámetros normales. Tenemos factores desencadenantes, por ejemplo, el estrés o la tensión psíquica y las desarmonías oclusales. Para la clasificación, vamos a clasificar en dos tipos, por eso les decía de que son movimientos repetidos o constantes. Tenemos céntricos y excéntricos. Lo que sería el bruxismo céntrico, las características de esos pacientes que son apretadores, es decir, aprietan los dientes, no mueven, no frotan, simplemente aprietan. Preferentemente es diurno, casi siempre se da de día, que esos pacientes mientras hacen algún tipo de actividad están apretando los dientes fuerte, que no, inclusive no se dan cuenta. Áreas de desgaste están limitadas a las caras oclusales, principalmente a los dientes posteriores. No va a haber tanta afectación de los dientes anteriores. No va a haber tanto desgaste de los incisivos centrales, de los bordes incisales. Hay menor desgaste dentario. ¿Por qué? Porque son menos las piezas afectadas, son las posteriores. Pero hay una mayor afectación muscular. Los músculos más seteros, por ejemplo, se van a desarrollar más. Hay una hipertrofia muscular. Esta es la característica de las zonas de desgaste, que son las posteriores. Se invierten las cúspides, es decir, esta cúspide que tendría que ser sobreelevada está invertida, está deprimida, ¿sí? Queda como una cavidad. Eso es un desgaste de de las caras posteriores y es una inversión de las cúspides. Y el excéntrico, que estos sí son frotadores, estos sí rechinan, que son los que a la noche dicen yo rechino los dientes a la noche, hago ruido con los dientes a la noche. Bueno, son los que frotan los dientes. Principalmente es nocturno. Las áreas de desgaste sobrepasan las caras oclusales, es decir, que no solamente van a tener la cara oclusal de las piezas dentarias, van a tenerla por vestibular, en la zona cervical también, lo que se denomina abfracción, van a tener los bordes incisales, van a tener la cúspide de los caninos truncadas. Son características un poco más ruidosas, vamos a ver un poco más en toda la boca ese desgaste. Es mucho mayor, como les decía, el desgaste dentario, pero hay una menor afectación muscular. Los músculos masticadores no están tan desarrollados o no están tan hipertrofiados como el apretador. En este caso vemos cómo están los bordes, que tenemos bordes con fracturas, con desgastes. Fíjense que acá hay facetas de desgaste que nos van a determinar que acá hay un movimiento. Tenemos fracturas dentarias, pérdida de estructura, inclusive esta pieza dentaria ya hay cambio de color, posiblemente tenga una afectación pulpar. Los signos y síntomas son neuromusculares, hay afectación de la musculatura en cuanto a lo que son los apretadores, mucho más. Hay dolor de esos músculos por hiperactividad. Hay afectaciones dentarias, pero también hay afectaciones y muy importantes en la articulación. Los neuromusculares, bueno, va a terminar desencadenando un trismus,
por esa hipertrofia muscular, por ese dolor en la musculatura, nos va a evitar que nosotros podamos abrir normalmente la boca. La hipertrofia muscular que les decía, y los dolores musculares y la inflamación, ¿sí? Principalmente esa inflamación muscular que se va a dar mucho más en los músculos pterigoideos que en el macetero. El macetero más que nada se va a dar una hipertrofia, pues un crecimiento mayor de lo normal, y en los pterigoideos se va a dar una inflamación muscular. En este caso, que es lo que les decía hoy, que les iba a mostrar lo que era una hipertrofia muscular, fíjense el tamaño de estos maceteros, y en este caso hay una simetría, es decir, el lado izquierdo está mucho más desarrollado que el derecho. Más allá de eso, nosotros vemos que el tamaño muscular es bastante importante. Los signos dentarios del bruxismo son facetas de desgastes, cúspides invertidas, que es lo que veíamos, las cúspides invertidas principalmente en los apretadores, en el céntrico. Adfracciones, que es el desgaste de la pieza dentaria a nivel cervical vestibular en forma de cuña, como que le falta una sección triangular a la pieza dentaria. ¿Sí? Eso se da porque la pieza dentaria, al friccionar o al frotar los dientes, la pieza dentaria se flexiona, y se flexiona a nivel cervical. Entonces, en esa zona se hace una pérdida de estructura en forma triangular, en forma de cuña. Fracturas de dientes u obturaciones, vamos a ver que esto es común en pacientes bruxómanos, que se les hacen restauraciones y generalmente o saltan o fracturan las obturaciones. Hay movilidad dentaria, en bruxismos bastante severos, las piezas dentarias pueden tener movilidad por esa gran descarga muscular y de fuerza que se realiza en la repetición de los movimientos de fricción o de apretamiento. Hay sonidos oclusales audibles cuando el paciente le dicen que duermen con ellos y sienten que a la noche rechinan los dientes o hacen ruido con los dientes, es esto. Hay ensanchamiento del espacio periodontal. Muy bien. En cuanto a lo que es bruxismo, ¿les quedó claro lo que es el céntrico y el excéntrico? Son características bastante distintas, pero a la hora de evaluarlo, como el desgaste dentario lo van a ver en las piezas dentarias, por ejemplo, las posteriores, los dos tipos de bruxismo lo van a ver, la diferencia está en las piezas anteriores. Y lo otro que tienen que evaluar es no solamente el desgaste de las piezas dentarias, sino relacionarlo con otras características. Por ejemplo, el de la hipertrofia muscular, que sería una de las características. ¿Entienden esa parte? ¿Entienden cómo realizar el diagnóstico? ¿Los escucho? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entendió bien? Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta que me quieran hacer? Profe, ¿un paciente puede tener los dos tipos de bruxismo o no? ¿O es uno u otro? Se ven pacientes que tienen los dos tipos de bruxismo, ¿sí? Lo que no les dije también es de que dentro de lo que sería tratamiento, hay unas placas que se usan mucho, que yo uso principalmente con mis pacientes, que se llaman placas neuromio-relajantes, y que hay un montón de ellas, es decir, no es una placa para todos los casos. Se determina y se diagnostica cuál es el caso y cuál es la causa. Se determina cuál es el grado de afectación, si solamente es una afectación dentaria o si hay un tipo de afectación articular también. Entonces, en función de eso, se diseña una placa específica para ese paciente. Estas placas, principalmente lo que tienen que tener y lo que tiene que tener en cuenta el profesional que la realiza es que son placas con plano oclusal, es decir, con un plano liso. No tiene que tener la indentación de las piezas dentarias, porque si no, no estamos cumpliendo con la premisa de que el paciente deje de hacer esos movimientos repetidos. El paciente realiza esos movimientos repetitivos, el excéntrico,
de frotamiento porque encuentra resistencia. Él no está consciente, él está durmiendo. Entonces esos movimientos hace ese rechinamiento y ese frotamiento porque encuentra resistencia entre piezas superiores e inferiores. La resistencia está en las cúspides y en las fosas. Entonces, si uno hace una placa inferior con un plano liso, donde uno tiene que tener en cuenta que tienen que contactar todas las piezas superiores a la vez sobre esa superficie lisa inferior. El paciente, cuando se coloca eso para dormir, hace ese movimiento de frotamiento. Esa superficie lisa lo que hace es que deja desplazar libremente las piezas dentarias, no hay resistencia, el paciente deja de hacer esos movimientos. Esa es, en simplicidad, digamos, de haciéndole simplemente cómo sería la función para que deje de hacerlo. El paciente hace los movimientos que antes hacía y había retenciones, había restricción porque había resistencia entre ambas superficies oclusales, ahora no existe esa restricción en el movimiento o esa resistencia y deja de hacerlo. ¿Sí? ¿Se entendió? Profe. Sí, Porque profe. es muy común que hagan esas plaquitas estampadas que tienen las mismas características de las piezas dentarias, entonces lo único que hacemos con esas plaquitas estampadas es evitar que rompamos una pieza dentaria, pero no sería ese el objetivo sería que deje de hacer esos movimientos, entonces la única posibilidad de que deje de hacerlo es generando una superficie lisa para que no haya resistencia al hacer esos movimientos, ¿sí? Y ahí dejaría de hacerlo. Acá hay una bibliografía más o menos que pueden ver para ver más que nada el trismus y bruxismo. Profe, Sí. Sí, el tratamiento que dijo recién es para los que rechinan los dientes y los que son para todos. apretadores. Ah, Para todos hay un tipo de placa específica y a todos se les hace la placa. El apretador muchas veces lo que hace es que tiene algún tipo de desarmonía oclusal o contactos prematuros. Entonces, muerde más de un lado, o sea, muerde más fuerte de un lado o del otro. Entonces, lo que se trata es de equilibrar esa mordida con algunas placas. Y bueno, y así se evita que siga haciéndolo. El apretador tiene mucho más digamos, a ver cómo decir, es más probable que sea no por alguna causa funcional, sino más bien es psicológica, tensional. Entonces lo que se hace con ese paciente es se le pide ayuda a un kinesiólogo. Se lo manda a un kinesiólogo y se realiza un tratamiento kinesiológico para poder también ayudar a que esto deje de tener esa tensión que esté apretando las piezas dentarias. Pero igual se le hacen placas. ¿Quedó claro? sí, profe. Bueno. ¿Algún tipo de consulta más que algo les quedó en duda? Profe, entonces podríamos decir que el bruxismo de apretador es una causa que se adquiere y el de rechinamiento, o sea, de frotamiento es una causa, qué sé yo, genética. No, las dos son adquiridas. ¿Por qué? Porque dijimos que es una parafunción. Todo lo que sea parafunción, vos lo aprendés, lo desarrollás. No es algo que es funcional, que es algo fisiológico. Es parafisiológico. Las dos son adquiridas. Las dos tienen causas muy similares, pero algunas tienen, digamos que la parte psicológica dentro de lo que es el apretador es mucho mayor. ¿Sí? Es más probable que sea psicológica. Y en cambio el bruxismo, si bien tiene una gran implicancia psicológica, también puede ser por otra afectación, que puede ser articular, que puede ser del trastornos de la oclusión. Y las dos se tratan igual. Más allá de que el céntrico, lo que se hace es que se pide ayuda tanto psicológica como kinesiológica.
porque las dos tienen mucho que ver en el centro. Igual, no se aboquen tanto a lo que sea, no se les va a preguntar nada de lo que sea tratamiento, quédense tranquilo que esa parte no. Esto ya les digo, es una especialidad, esto no se da mucho dentro de lo que es la facultad. Pero esto es para que tengan un conocimiento general del tema. Profe, Sí, ¿le puedo hacer una pregunta? la que ¿El quieras. bruxismo puede generar dolor dentario o ¿Cómo? solo muscular? Que si el bruxismo puede generar dolor No, dentario. lógico, si estaba dentro de lo que yo le dije, dolor dentario estaba. Ah, Sí, sí. disculpe, porque no escuché por eso. Fíjense que